Ok, perfecto. Creo que el botoncito no debí de haber, la verdad. Bien, entonces, como les estaba comentando, aquí Dios nos exhorta a hacer algo muy importante, que es prestar atención y obedecer. Y esa es una parte muy importante para poder llegar delante de Dios y alabarlo. Acuérdense lo que Jesús decía de que antes de hacer tu ofrenda en el altar, acuérdate si alguien tiene algo en contra tuyo, tú ve y arréglate con tu adversario y presenta la ofrenda. Claro, esto lo habla específicamente con respecto a nuestra relación con los demás, pero también es una situación que nos habla de que cómo estás en tu relación, cómo estás obedeciendo lo que Dios te está mostrando. ¿Realmente lo estás haciendo? Bueno, si lo estás haciendo, pues tienes un corazón de alabanza, vas a poder tener un corazón de alabanza, ¿no? Y bien, entonces, la primera situación y problema que podemos tener nosotros como pueblo de Dios es no escuchar como debemos escuchar. Y la segunda, como lo vamos a ver, es el mal hábito de quejarnos. ¿Qué puntos más importantes Dios, a través del salmista, nos quiere enseñar en esta última parte? Nuestra alabanza no va a ser limpia, ni va a ser como Dios la quiere, si nosotros no aprendemos a escuchar su palabra. Si nosotros de antemano no queremos seguir su voluntad, ¿a qué alabamos? ¿Por qué alabamos, no? Si nosotros aprendemos a quejarnos, pues va a ser muy difícil aprender a hacer lo contrario, que es alabar. Recuerda que alabar es lo contrario de quejar, ¿no? Y bien, pues habíamos visto precisamente en los dos versículos anteriores, en donde decía, el que tiene oídos para oír, oiga, eso decía Jesús. Mirad, y este que me gusta mucho, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Bien, cuando Moisés habló en su discurso de despedida al pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio, él pone mucho énfasis en esta palabra, oír. Y podemos verlo que cuando él retoma los 10 mandamientos, acuérdense que los 10 mandamientos primeramente aparecen en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, pero él lo retoma en ese discurso. En el capítulo 5 podemos ver de nuevo esos 10 mandamientos, pero ya a manera de una plática más personal de Israel con el pueblo. Y entonces en el versículo 5:2, Moisés dice, llamó Moisés, empieza su segundo discurso Moisés. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Aquí está anteponiendo primero el oír. Oye Israel, ¿para qué? Para que los aprendas y pongas por obra. Eso es en Deuteronomio 5:2. En Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aquí toma de nuevo un mandamiento, pero resume y pone todos los primeros mandamientos en uno solo. Le dice, Jehová no es. De hecho, esta es la misma referencia que utiliza Jesús cuando el escriba le pregunta cuál es el mandamiento más importante de la ley de Dios. Y es más, Jesús lo repite tal cual y le dice, oye Israel. Se lo está diciendo un escriba, oye Israel. Bien, aquí podemos ver que esto queda muy claro en el Antiguo Testamento y podemos ver un caso que es cuando Israel, cuando Saúl desobedece y es desechado. Y entonces en esta parte, Samuel le da una sentencia terrible a Saúl acerca de la forma como él escuchaba, ¿no? Dice,
Primera Samuel 15:22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aquí podemos ver cómo Dios a través de Samuel le dice a este siervo desobediente, le dice: Saúl, tú no me vas a obedecer a través de hacer tus sacrificios. Tú no me vas a obedecer a través de lo que piensas que se debe de hacer, sino a través de escuchar atentamente lo que yo te digo. Esa es la mejor forma de alabar a Dios, a través de nuestra vida, cuando estamos conformes y estamos queriendo escuchar las palabras de Dios. Bien, le dice, fíjate cómo le dice en este versículo: prestar atención es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aparente, aquí repite 2 veces el mismo precepto. En la Biblia es muy dado que para una enseñanza se repita y se modifique un poquito la repetición de un concepto para poder quedar más claro. Dice: obedecer es mejor que los sacrificios. Le dice, Saúl le estaba presumiendo a Samuel y se estaba justificando diciendo: mira, espérate, yo sí he obedecido lo que me dijo Dios. Dios le había dicho: destruye a Amalek completamente y no perdones nada. Pero pues Saúl no lo hizo así, perdonó al rey de Amalek y perdonó a todo lo bueno que vio entre ellos, muchos animalitos, ¿no? Y entonces ellos hicieron algo religioso. En vez de obedecer a Dios, hicieron un acto religioso. Dijeron: bueno, para que Dios se contente, vamos a hacer unos sacrificios. Y entonces así ya tenía una razón como justificarse. Saúl dijo: ya estoy bien delante de Dios, pues no le estoy dando lo que le gusta a él, los sacrificios, ¿no? Y entonces, le dice: obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Cuál era la parte escogida de un sacrificio? La grosura era la mejor parte del sacrificio. Bueno, la compara con el prestar atención. La mejor parte que le podemos dar a Dios en nuestras vidas es prestar atención. El mejor órgano que podemos darle a Dios y entregarle en nuestras vidas es el oído. Ese es un punto muy importante. Bien, entonces, si tú quieres sacrificar alabanza, como dice el Salmo 50, que hace rato hablamos, pues es importante que prestes atención a las palabras, ¿no? Y vaya, Samuel fue un ejemplo impresionante de prestar atención. Tú puedes ver en 1 Samuel que cuando Samuel era todavía niño, jovencito, él no dejaba caer a tierra ninguno de las enseñanzas de Dios, ¿no? Nada de la palabra de Dios. Y vaya que en ese tiempo la palabra de Dios era muy escasa. ¿Por qué era muy escasa? Recordemos que Samuel estuvo al final de la temporada del tiempo de jueces y que en la época de los jueces cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, nadie se molestaba en prestar atención a Dios, a la ley que Dios había dejado a través de Moisés, sino que cada quien dijo: a mí me parece que con esto sigo a Dios, y en vez de ir a sacrificar en el tabernáculo, voy a sacrificar en este monte que lo veo bonito, ¿no? Y entonces, cada quien hacía lo que bien le parecía, y pues Dios se hizo para atrás y no hablaba, hasta que llegó Samuel y empezó a hablar a un siervo que sí lo iba a escuchar y no iba a dejar caer palabra de él. A veces podemos nosotros dejar caer muchas cosas de lo que Dios nos quiere decir. La primera pregunta de esta parte es obligada. ¿Cómo escuchas las enseñanzas de Dios? De nada sirve escuchar todo esto de la historia y de los jueces y todo eso si no lo podemos aplicar. A ver, cuando tú estás escuchando una enseñanza de Dios, ¿estás pensando en los afanes que tienes y te distraes? Eso es muy común.
vas o ves escuchas un estudio pensando en otra cosa. Estás, pero no estás. ¿Por qué? Porque estás muy afanado con todas las cosas que te rodean. Otra cosa, discriminas lo que escuchas. ¿Tú sabes lo que es un ecualizador? Un ecualizador en un aparato para sordera, en un aparato de sonido, maneja los diferentes niveles. Y hay veces que tú puedes bajar los bajos, quitarlos, pues si te molestan, los puedes aminorar, o si los agudos te molestan, los puedes aminorar. Entonces hay veces en que nosotros ecualizamos las enseñanzas de Dios. Y cuando hay algo que nos empieza a molestar, le bajamos en esa parte, ¿no? Esa parte de la predicación no me gustó, así que mejor no le pongo atención. Bien, yo sé que muchas veces, también esto sucede, yo sé que muchas veces, cuando tú escuchas las enseñanzas, tienes un cargo por los que te rodean, y es inevitable pensar en ellos. Sí, es inevitable muchas veces que escuchas pensar en tus padres, o pensar en tus hermanos, o pensar en tus hijos, o pensar en el compañero de trabajo. Y a veces puedes decir, esta enseñanza estaría muy bueno para ellos. Y sí, efectivamente, estaría muy bueno para ellos. Pero déjame decirte una cosa. Cuando piensas en todo mundo, cuando estás en un estudio, excepto en ti, es que hay problemas. Tienes un problema con tu pecado, ¿no? Entonces, a lo mejor te puede sorprender que dice, oye, pensé en todo el mundo que esta enseñanza le puede ayudar, pero ¿a mí qué? Curiosamente, Dios no trajo a los demás, sino te trajo a ti a escucharla. Será por algo, ¿verdad? Bien, ¿eres oidor olvidadizo? ¿Sales animado con alguna exhortación? Sin embargo, por negligencia no la aplicas y se te olvida. De nada sirve, como dice la palabra, verte en un espejo y verte con este gallito que sale por acá. Que a veces me asusto cuando veo el teléfono, se me olvidó esto. Y no atendértelo, no ir inmediatamente por gel y por cepillo, ¿no? Ajá. Cuando estás en el camino, pues desde luego no lo hagas. Y bien, pues, otra cosa muy importante, me chocan cómo caen gordas las repeticiones, ¿verdad? Pero acuérdate que a Dios no le molesta repetirte el mismo precepto varias ocasiones. Pero, ¿discriminas alguna exhortación porque ya la has oído antes? Acuérdate que muchas veces la repetición constante viene por cuanto somos tardados en oír, tal como dicen los versículos de Hebreos. Hebreos 5:11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y en Filipenses 3:2, me gusta mucho. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Bien, pues podemos entender que el día de hoy hemos entendido algo muy importante. ¿Cómo escuchas? ¿Cómo estás enfrentando las enseñanzas que Dios trae a tu vida? Yo espero y mi oración es para que lo que podamos ver en cada enseñanza, en cada reunión en la iglesia, es que nosotros podamos escucharlo de la manera que edifique nuestras vidas. Vamos a ver la siguiente, aquella de no endurezcan nuestros corazones. Porque déjame decirte una cosa, del proceder en tu escucha, de eso va a depender la dureza de tu corazón. Aparentemente es poca cosa el dejar pasar una enseñanza, aparentemente es poca cosa el, ay, no tuve ganas de escucharla, ¿no? Pero acuérdate que tú vas tomando en ese sentido las decisiones que te llevan a endurecerte o que te llevan a estar más sensible a la voz de Dios. Si tú en todo esto que hemos comentado del Salmo te encuentras que Dios está tocando tu corazón, no lo dejes pasar. Trabaja en esto, no se te olvide, es muy importante, es tu vida. Y no vayas a caer en la mala costumbre de no escuchar.
y desechar al que te habla. Bien, con esto terminamos en esta partecita y vamos a ver la próxima vez el terrible hábito de la queja. Muchas gracias.
A ver. ¿Ahí ya se oye? ¿Así? Bueno. ¿Ya? ¿Se oye bien atrás? Pati no oye. Es que hace rato que yo estaba ahí atrás no se oía bien. A ver. ¿Sí? Bien. Ok. Entonces, bueno, vamos nosotros a continuar con nuestro estudio. Estamos viendo en Marcos, capítulo 8, del 11 al 20. Y ahora solo vamos a repetir la parte que estábamos viendo la semana pasada, que es el 11:17, que dice, y entendiéndolo les dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan. ¿No entendéis ni comprendéis? Aún tienes endurecido el corazón. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Qué curioso, ¿verdad? El Salmo habla un poco de esto y esta parte que nosotros estamos viendo también habla de eso. Entonces, miren, una cosa muy importante que nosotros tenemos que entender es que nosotros como creyentes tenemos que vivir una vida de transparencia. Muchos de nosotros, de hecho todos los seres humanos, solemos ocultar todas aquellas cosas de las cuales nos avergonzamos. Y nos avergonzamos de ellas porque no queremos que otros se enteren, porque seguramente tenemos mala conciencia de todas aquellas cosas que no queremos que los demás conozcan de nosotros. Pero se nos olvida que Dios todo lo ve. Y Él es el primero que conoce todo lo que hay hasta en nuestro corazón. Recuerden, Jehová entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, le hallarás. Mas si lo desechares, Él te desechará para siempre. Entonces nosotros tenemos que entender que al presentarnos a Dios, tenemos que presentarnos con un corazón abierto. Recuerden que en el contexto habíamos visto que Jesús había dejado de predicarle a los judíos, a los fariseos, a los saduceos, y ellos siempre lo refutaban, siempre estaban en contra de lo que él decía, porque tenían sus propios intereses creados, y sus intereses no compaginaban con lo que Jesús decía, al contrario, los ponía en evidencia, desenmascaraba sus malas intenciones, o los abusos que ellos tomaban de los demás, que los tenían a ellos beneficiados, a costa de los demás, lógicamente. Y lo más triste es que el privilegio que ellos tenían de enseñarle al pueblo para que adorara y amara cada día más a Jehová su Dios, y tuviese en su corazón el deseo de guardar sus mandamientos, pues no se iba a fomentar por causa de ellos, porque el pueblo aprendía la hipocresía de los fariseos, así como si había un rey como Josías, como Ezequías, que buscaba a Dios de todo corazón, como David mismo, lógico. El pueblo buscaba a Dios de todo corazón, pero si había un rey que desechaba eso, como Manasés, que se dedicaba a la idolatría, no hizo caso del ejemplo de su padre Ezequías, y a final de cuentas él volvió a la idolatría, todo lo que trató de destruir, su padre él volvió a hacerlo y el pueblo se volvió a desviar. Siempre es así. Había un rey que buscaba a Dios y el pueblo buscaba a Dios. Había un rey que se daba a la idolatría y el pueblo se daba a la idolatría. Entonces nosotros vemos qué importante era esta situación, y Jesús, que lo sabía bien, pues él no escatimó esfuerzos para poder desenmascarar todas estas actitudes ocultas que perjudicaban a la gente que él amaba. Nunca se nos olvide que Dios nos ama a nosotros más que nadie. Tanto nos amó que dio a su Hijo unigénito por nuestros pecados. Y Él prefirió hacerse hombre, pagar en sí todas las consecuencias del pecado de toda la humanidad, antes que nosotros estuviésemos separados de Él en el infierno, pagando todo lo que habíamos hecho, porque sabemos bien que Dios como juez justo tenía que juzgar el pecado. Al juzgarlo en Cristo,
al derramar Jesús su sangre en el propiciatorio, se limpió toda esa situación y entonces podía haber pureza y es donde Dios podía entrar en el corazón a través del Espíritu Santo, que era lo que Dios anhelaba. Un compañerismo libre, abierto, sin mala conciencia, sino con pureza de corazón. Esa es la verdadera adoración. Entonces, cuando nosotros no somos transparentes, estamos evidenciando todo esto ante los demás. Yo sé que cada quien tiene sus propios problemas. Dice, no, bueno, hay cosas que solo yo voy a saber, o cuando menos unos pocos se enterarán de ello, quienes yo les pueda tener confianza, pero en realidad, una de las cosas que yo veo en muchos en esta iglesia es la falta de transparencia, la falta de realmente entregarle su corazón a Dios, porque los pastores, ¿quiénes somos? Somos como ustedes, personas con defectos y todo, pero Dios nos ha encomendado, así como los fariseos y los saduceos, enseñar la palabra de Dios. Y hay de nosotros si no lo hacemos correctamente. De hecho, va a haber un juicio especial, porque de acuerdo a lo que Dios te confía, también de acuerdo a eso Dios te va a pedir cuentas o te va a beneficiar y te va a alabar. Entonces, para que los discípulos subieran a la barca con Jesús, recuerden, ya Jesús, salvo una vez más que lo hace, había determinado ya no hablarles a los fariseos por la dureza de su corazón, porque habían cerrado totalmente sus oídos. Pero los que iban a seguir a Jesús, esto es, sus discípulos, iban a empezar una nueva vida. Ya ellos se habían regocijado con la luz, se sentían cómodos en la luz, y Dios a partir de este momento, que es el segundo punto, que terminamos la vez pasada, les iba a dar más luz. Y así pasa con un corazón que se rinde a la voluntad de Dios. Mientras más se consagra, más luz tiene, más ve, más entiende. Recuerden que la palabra de Dios en cuanto al contenido espiritual que tiene y la sabiduría infinita que nos ofrece, va en grados de profundidad. Entonces, lo que muchas personas pueden ver al leer la Biblia superficialmente no es nada en comparación a la que una persona que se consagra puede ver. Y mientras más ve, más se motiva a entregarse, más adora a Dios, más deja el mundo naturalmente y más quiere servirle. Cuando nosotros queremos vivir nuestra propia vida, nos vamos a quedar en la superficie. Y recuerden que el diablo, una de las cosas que procura es mantenernos a nosotros viviendo una vida superficial. ¿Por qué? Ahí no vamos a entregarnos, ahí no va a haber convicciones verdaderas que nos lleven a servir a Dios de corazón, y ahí la gente no se va a convertir. Recuerden que el testimonio al mundo, ya que Israel había fracasado, es la iglesia. Es el único elemento que puede dar luz a este mundo porque Dios se lo encomendó, entendiendo que la iglesia no está compuesta de todas las personas que se reúnen en un lugar o en un recinto, sino de los que realmente han rendido su corazón a Dios, que son salvos y que tienen el Espíritu Santo. Esa es la verdadera iglesia de Dios. Siempre habrá mezclas en cada congregación, gente salva, gente no salva, y nosotros por eso muchas veces insistimos en que cada uno examine su vida, que vea sus motivos y que determine entre él y Dios si Dios está con él o no. Pero cuando tú te vas entregando, esa seguridad va creciendo al grado que ya no hay ninguna duda. Entonces, al subir a la barca, todos los discípulos tenían que tomar una determinación. Ya habíamos visto anteriormente que iban a dejar la sinagoga, que iban a dejar muchos a sus familias porque las familias los iban a rechazar, que no iban a ser los más populares, muchos de ellos iban a dejar a sus familias y el costo iba a ser muy elevado. Pero ¿cuál fue el más grande costo que Jesús tuvo? Su vida, el juicio eterno por los pecados. Entonces Jesús dijo, si alguno viene en pos de mí, no toma su cruz, no puede ser mi discípulo. Y todo aquel que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo.
Y ninguno que poniendo sus manos en el arado voltea atrás. Es apto para el reino de Dios. Entonces, yo diría, el ayer ya pasó. Hoy estamos escuchando la palabra de Dios, ya la explicación del Salmo, claramente se dijo que tenemos que agudizar nuestros oídos y poner mucha atención a lo que Dios dice con la intención de cumplir lo que Dios nos revela. Aquí los discípulos, como cada persona que se va a entregar a Cristo, tienen que tomar una determinación. Con Dios no se puede uno entregar a medias, o así como no le puede uno decir, Dios, sí, pero hace uno lo que quiere, porque no va a pasar nada en su vida. Si estás dispuesto a ir a Dios, tienes que tomar la determinación de dejarlo todo por Él. Recuerden, la misma Escritura dice, si alguno viene a mí y no aborrece a padre y madre, y esposa e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aisladamente, si tú oyeras este pasaje, dirías, ¡ay, qué duro es Dios! Pero que las personas no saben es que para que Dios te pueda dar las riquezas de su gracia, para que Dios te pueda meter a la luz, tienes que quitar todo estorbo que pueda representar idolatría en tu vida. Y muchas veces estorbo son nuestros propios familiares. Los hijos, quienes tenemos hijos, sabemos muy bien que a veces uno se ve tentado cuando los está educando, que son chiquitos, a dejarlos que se salgan con la suya, o se cansa uno de estarlos enfrentando. Pero si tiene los ojos puestos en el futuro, pues un padre no se va a cansar. Si no hay convicciones en esos padres, seguramente van a dejar que hagan lo que quieran y el resultado va a ser desastroso. No nada más en su conducta en ese tiempo, sino hacia futuro. Una persona cuando es niño que no se aprende a respetar a la autoridad, ¿por qué lo iba a hacer cuando es grande? Una persona que burla, ¿por qué no iba a burlar en el trabajo? Una persona que hace berrinches o tiene ciertas conductas como el enojo, que le da resultado momentáneamente y hace lo que quiere, los usa como una herramienta que va a usar toda su vida, pero que va a pasar en su vida fracasos y fracasos y fracasos. Recuerden ustedes algo muy importante. Dios, las riquezas verdaderas no las mide como las mide este mundo. En este mundo, y nosotros vemos en el diálogo de todos los amigos de Job con Job, muchos conceptos que ellos ponen, uno dice, si Dios me bendice voy a tener riquezas, si Dios voy a hacer lo otro. Pero recuerden que aquí hay conceptos cerrados de todos los amigos de Job. Aún Job mismo estaba errado en muchos de estos conceptos, que muchos toman como un parámetro en su vida. Si yo me entrego, Dios me va a dar dinero. Si yo me entrego, Dios va a hacer esto. No. Dios no ve el éxito como lo ve este mundo. Así, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? O si las cosas que fueran difíciles de hacer, las hiciera cualquiera, entonces no tendría chiste. Así como diciendo, yo soy bueno. ¿Recuerdan que había un comercial antes, mucho antes? Bueno, para los que tenemos más tiempo lo conocemos, era de Anthony Quinn. Bien, entonces Dios no mide las cosas conforme las mide este mundo. Dios ve el verdadero valor, independientemente de las cosas materiales o de los éxitos en esta vida, en función a la entrega. Si no, imagínense, para poder afianzar bien este ejemplo, a Isaías, a Jeremías, a Ezequías. ¿Qué éxito tuvieron ellos en este mundo? Cero. Los menospreciaban. Aún Dios, por ejemplo, en el caso de Ezequiel, tienes que dormir 390 días de un solo lado para mostrar la maldad de Israel. Y luego tienes que dormir 40 días del otro lado para mostrar la maldad de Judá. Y te voy a quitar el gozo de tu corazón, que es tu esposa, para mostrar cómo van a ir. Y tú vas a tener que salir de noche rompiendo una muralla para mostrarle a Israel lo que va a vivir. Y todo el mundo lo menospreciaba. Todo el mundo le sacaba la vuelta. Ahora tenemos en el libro de Ezequiel, gracias a su fidelidad y de todos los profetas fieles del Antiguo Testamento,
tenemos una guía, aún para el fin de los tiempos. Por ejemplo, los capítulos 39 y 40 del libro de Ezequiel son claves para entender lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Pero decidieron obedecer a Dios. A pesar que en este mundo no vieron nada. Imagínense a Jeremías estando en el patio de la cárcel y llega el pariente y le dice, te voy a comprar, vente, te voy a vender mi heredad y tú eres el primero que tiene el derecho. Cómpramela. Y Dios le revela, cómprasela. Porque aún se van a comprar y vender en un día tierras en este lugar. Y Jeremías estaba en la cárcel y después lo mandaron a un foso que estaba lleno de cieno. Y decía, pues, ¿cuál es mi esperanza? Luego, cuando todavía había libertad, dice, pues voy a ir a ver mi heredad. Y uno de los capitanes lo aprecia y dice, tú te pasas a los babilonios, suponiendo él, este capitán, que se iba. Y le digo, no, mentira, yo no me paso. Pero lo apresó y ahí fue donde le fue peor. Entonces vemos nosotros, ¿no? Y así, cuando tú lees el Antiguo Testamento y ves cada historia, te vas a dar cuenta que en esta vida, para los grandes hombres de Dios no fue fácil. ¿Por qué? Tenían que luchar contra el mundo y contra sus principios. Entonces, para subir en la barca, tú, en tu vida, tienes que tomar una determinación. Dios no acepta términos medios, porque eso, al momento de las pruebas, va a hacer que tú flaquees y caigas. O eres o no eres. O estás o no estás. Recuerden lo que Jesús dijo. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Estás o no estás? ¿Realmente quieres ir a Dios? Tienes que tomar esta determinación. Ahora, ¿cómo vas a tomar esta determinación? Podríamos decir, sí. Yo dudo que Dios me ame. No me ha ido bien en la vida. Yo dudo que ir con Dios me vaya a sacar de problemas, etc. Pero siempre nosotros olvidamos un aspecto y es por falta de meditación en la palabra. Ya lo dije hace un momento y lo repito. Jesús vino a este mundo, renunció a ser Dios, pagó por tus pecados para darte una esperanza de vida eterna. Y su amor está demostrado, el amor de Dios Padre, está demostrado en Jesucristo. Y la fidelidad de Dios Padre está demostrada al darte su Espíritu Santo cuando te arrepientes y crees. Ahí está la clave. Los discípulos, para subir en la barca, tenían que confiar en el amor de Dios. Cuando Jesús empieza a decir, el que venga a mí, coma de mi carne, porque mi carne es verdadera comida, y beba de mi sangre, porque mi sangre es verdadera bebida, todo el mundo se escandaliza, muchos lo seguían. Y todos se escandalizan. Y Jesús voltea a sus discípulos, aquellos que subieron en la barca. ¿Ustedes también se quieren ir? Y Pedro le responde, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Por tanto, si tú no crees en el amor de Dios, en su sabiduría infinita para lo que Él te depare o determine que vivas en este mundo, no vas a subir a la barca. Entonces veíamos, primero, transparencia. Luego, determinación. Y ahora, creer en el amor eterno de Dios. Nadie se va a entregar si no cree este amor. Y cuando empieza a experimentar por medio de la entrega las riquezas de su gracia y su gran amor, Dios va a ir revelándose a su vida y se va a dar cuenta que el verdadero tesoro es Dios. Y entonces aquí podemos entender por qué Dios te dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y esposa e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo, porque el amor de Dios es superior a esto. Además de todo, cuando tú vas a Él en transparencia, con determinación y crees en su amor, Él va a depurar tu vida de todas aquellas cosas que te impiden tener una relación transparente y limpia con Él. Por tanto, lo que la gente ignora
es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Recuerden, Juan 11:40. No os he dicho que si creéis, veréis la gloria de Dios. O sea, ¿qué más aseveración que esto? Entonces, cuando tú empiezas a experimentar este amor, a través de este amor, todas tus relaciones en esta vida toman la dimensión correcta. Sin este amor, nunca vas a poder tener la dimensión correcta porque vas a tender por la inseguridad en cada prueba de tu vida, tomar tu vida en tus manos. Todos nosotros vamos a ser probados o estamos siendo probados, ya sea a través de enfermedades como la del COVID, a través de problemas económicos en otras veces, a través de problemas familiares en otras ocasiones. Pero Dios nos trae las pruebas para que aprendamos a confiar en Él, desarrollemos un carácter constante y para que Él, a través de este carácter probado, forme a Cristo en nosotros. Lo que Dios haga en ti y en todo aquello que tú dispongas tu corazón, que haga que fluya la gracia en tu vida, eso va a tener consecuencias eternas. Por tanto, si tú como creyente estás fijando tu vista y tus ojos en las cosas de este mundo, ya fracasaste. Te estás perdiendo de toda la riqueza que Dios te quiere dar eternamente. Y bueno, ejemplo que ya he puesto, pero vale la pena repetirlo. Si te dijeran a ti hoy, ¿qué prefieres? ¿Venir a Cristo y vivir los años que te resten de tu vida en sufrimiento, dolor, carestías y todo, pero después una vida eterna en la presencia de Dios, gozando de su amor, de los beneficios de todo lo que Él hizo por ti? ¿Qué escogerías? Todos podríamos decir, no, pues yo escojo lo segundo. Entonces, ¿por qué cuestionas a Dios en las cosas que trae en tu vida? Dios está preparando para la vida eterna. Él tiene la visión de tu vida hacia la eternidad. Y muchas cosas de las que Dios hace en esta vida, nosotros no entendemos. Precisamente por eso. Porque no estamos viendo nuestra vida a la luz de la eternidad. Y recuerde que Dios nos da coronas, recompensas y muchas otras cosas que Él promete a los que le aman. Pero nosotros no debemos de vivir tampoco por eso, sino al ver la grandeza de Dios y su amor es lo más grande. Recuerden, 1 Corintios 13, ahora permanecen la fe y la esperanza y el amor. Todos esto, pero el mayor de ellos es el amor. Y en el contexto de este Corintios 13, que yo espero que muchos, al menos sepan todo lo que dice, te dice que si no hay amor, nada vale, nada eres. Y también te dice que ahora ves como por un espejo veladamente y después conocerás como fuiste conocido y verás como fuiste visto. Por tanto, tienes que dejarlo todo por Cristo. Y esto es precisamente la determinación que tenían que tomar los discípulos al subir a la barca, y no lo iban a hacer si no confiaban en el amor de Dios. Y ya ellos estaban conscientes porque Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a sufrir, el Hijo del Hombre Acuérdense cuando Pedro lo confiesa como el Cristo, y Jesús mismo le dice, bienaventurado Pedro, porque eso no te lo reveló, sino al Espíritu Santo. Y cuando después de esto, que ya dice, bueno, ok, ya me reconocen como el Cristo, ahora les voy a decir lo que me va a suceder. Me van a crucificar y voy a morir. Entonces Pedro se angustia. Tenemos que entender a Pedro. Todos nosotros somos como Pedro en ese aspecto. Tú dices, ay, que este Pedro condenado no ha visto esto. Pues no. O sea, Pedro es como nosotros. Entonces Jesús le tiene que decir, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, nosotros no vamos, a través de la enseñanza de la palabra, a adorarle ¿cómo se llama? La píldora a nadie, ¿no? No vamos a hacer
Vamos a decir la verdad. Y si vienen 3, que vengan 3. Pero que estén dispuestos a oír la verdad. En una iglesia, las cosas el éxito no se mide por número. Se mide por personas que quieran seguir y hacer su voluntad. Si nosotros habláramos conforme a este mundo, les aseguro que 10 salones como estos nos contenderían la gente que estaría. Muchos han pasado a lo largo de estos 11 años y fracción y no han vuelto. Unos vienen un tiempo, dejan de venir. Pero ¿quién permanece? El que realmente quiere vivir para Cristo. Y Cristo, como lo hizo con Pedro, quítate delante de mí, Satanás, nos va a enfrentar a cada uno de nosotros en las cosas que estamos viviendo mal. ¿Para qué? Para que seamos sanados. Para que podamos mantener esa libertad en nuestra relación con Dios, que ese es el verdadero tesoro. Por eso, si no, Jesús no hubiera dicho, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si elijo libertades, seréis verdaderamente libres. Y el mundo ve al que se convierte a Cristo como si lo esclavizara. ¿A poco no es cierto? Ay, pobre de ti, ya caíste en esa secta. Ya caíste en las manos de estas personas que te quitan la libertad, que esto y lo otro. Porque el mundo ve las cosas al revés. Recuerden, tiene la mente invertida a causa del pecado. Piensan al revés. Entonces, no busques ser popular. No busques, no rompas tus convicciones por agradar a la gente. Vive para Cristo. Porque es al que tienes que agradar, a tu Creador, al que lo dio todo por ti, al que no escatimó ni a su propio Hijo, como dice Romanos 8, sino al que lo entregó por todos nosotros. Y luego dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Este mundo es un mundo lleno de algarrobas, comida de cerdos. Pero lo que viene adelante en la eternidad va a ser algo que no tenemos idea. Pero vamos a ser coherederos con Cristo. Por eso este pasaje dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? A veces en este mundo queremos tenerlo todo, queremos poseer. ¿Y por qué una persona quiere poseer? Porque quiere estar segura. Y a veces Dios, a un hijo suyo, le tiene que quitar todas las posibles formas de seguridad que esta vida da para que entienda que Él es el que va a tener cuidado de su vida, que Él no se va a cansar, que Él es dueño de todo. Recuerden, Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Eliseo hizo flotar un hacha de hierro contra toda lógica. O sea, ¿quieren ahorita con la ciencia? Hace flotar un hacha de hierro. Nadie. Se hunde. Pero ese es el milagro de Dios. Cuando tú empiezas a experimentar el milagro de Dios, entonces la vida empieza a ser una realidad en ti. Y entonces Dios te empieza a dar, lo primero, paz con Él. Paz contigo mismo. Paz con los demás. No importa lo que sean los demás. Porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, te va a guardar de cualquier mal. Como dice Filipenses 4:7. Te va a guardar de cualquier mal. Y teniendo la paz con Dios. O sea, ¿qué es lo que el mundo busca? En riquezas, seguridad. En poder, reconocimiento. ¿Sí? En una vida llena de lo que todo este mundo ofrece, satisfacción. Todo está en Cristo. El mundo no lo tiene. Vemos a personas como Howard Hughes, aquel famoso millonario, que acabó aislándose por temor a contagiarse y vivió encerrado en un lugar quizá lleno de lujo, pero su temor. ¿Y qué dice la Escritura? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor.
nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y Dios, que es dueño, Él sí es el dueño de todas las cosas. Si tú quitas los ojos de Dios, te vas a someter a cualquier persona. O aún como nación. Imagínense ustedes a Israel, cuando ya venía Nabucodonosor, trataron de hacer alianzas con los asirios, trataron de hacer alianzas con los egipcios, pero las alianzas de ellos iban a perdurar mientras ellos pudieran sacar algo de provecho de Israel. Y cuando vieron que no había provecho, los abandonaron. Jeremías le aconseja al rey, que sigue, Sedequías le aconseja que se rindan ante los babilonios y van a salvar su vida. Y dice, y vas a salvar la vida de tus hijos y todo. Pero Sedequías, por miedo a los legalistas, no lo hizo y perdió todo. Hasta su vista. ¿Ven? Entonces, cuando una persona busca equivocadamente las alianzas de este mundo o busca obtener beneficio de terceras personas, está desechando a Dios. Eso le pasó a Israel. Dios puede cambiar la mente de las personas para tu beneficio. ¿No dice acaso la Escritura que las riquezas de los impíos serán para los justos? Cuando rey asirio quería conquistar, ¿cómo se llamaba? Artajerjes. Quería conquistar, hacía sus planes en las cámaras más secretas y siempre Elías le mandaba decir al rey, no vayas aquí porque va a estar el rey, el ejército asirio, no vayas acá, ahora vente para acá. Y se turba este rey y dice, ¿quién de nosotros le pertenece a Israel? Porque todo lo que decimos, él lo sabe. Entonces le dice una persona, no mi señor, él fue Eliseo, no mi señor, le dice, es que Eliseo, el profeta, revela lo que tú dices en las cámaras más secretas al rey de Israel. Por eso no puedes. Entonces, ¿qué piensa este hombre? Vamos contra Eliseo. Y llega y de repente está rodeada la ciudad. Hasta ahí su siervo Giesi tiene mucho que ver. Señor, dice, Señor, abre los ojos de este hombre. Y ve los ejércitos de los cielos rodeando el campamento. Y entonces, cuando llega este ejército, les dice, ¿a quién buscáis? Ah, no, no es aquí, es acá. Y se lleva, Dios pone ceguera en ellos y se los lleva y después abre sus ojos, ahora están en medio de Samaria. ¿Qué haremos, Padre mío? Le dice Eliseo a este rey. Déjalos. ¿Acaso un esclavo o reo en batalla no lo dejarías ir? Bueno, ya les dieron de comer y váyanse, ¿no? Pero en nosotros ahí vemos el poder. Entonces, confiar en Dios es confiar en el ser todopoderoso, que además te ama, que además es fiel. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. A veces nos portamos mal, a veces dejamos de confiar en Dios, a veces pecamos y creemos muchas veces que ya Dios se enojó con nosotros. Pero se nos olvida lo que dice la palabra. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dicho de otra forma, no puede negar su naturaleza amorosa y divina. Cuando tú vienes a Cristo, y por eso te aconsejo que quites todo estorbo para que te consagres verdaderamente y te conviertes verdaderamente a Él, Dios está a tu favor siempre. Si no, Romanos 8:28 no diría, al que no, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Ustedes creen que no tenía Dios un propósito con cada uno de los discípulos que iban a subir a la barca? Claro que sí. Andrés fue muerto inmediatamente. Judas lo traicionó porque nunca rindió su corazón realmente a Dios. Tenía otros intereses. Por lo que podríamos decir entre paréntesis, cuando tú no vas a Dios sinceramente, eres como Judas. Te acercas hipócritamente para ver qué beneficio puedes obtener de Dios.
No estás buscando a su persona, aquel que dio todo por ti, al que te crió, al que te ha sustentado, al que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Estás menospreciando a este ser que es el que verdaderamente te ama tanto que dio a su hijo. ¿Cómo puedes atreverte a negar a este Dios? A menos que tu corazón esté corrompido. A menos que tu corazón esté sucio. A menos que no le quieras rendir verdaderamente tu vida a Dios, porque la única causa por la que tú no le rindes tu vida a Dios, la única razón verdadera, es que no quieres dejar el pecado. Tienes que escarbar, escudriñad vuestros caminos, dice la Escritura. Probaos a vosotros mismos para saber si estáis en la fe. Si no lo haces, te vas a quedar fuera. No vas a subir a la barca. Cada discípulo tuvo la voluntad de subir a la barca, aunque sabemos que la salvación es por gracia, que la fe y el arrepentimiento es un don de Dios. Decidieron subir a la barca. Decidieron sufrir los vituperios de Cristo y lo sufrieron. Lo sufrieron, como todos los profetas. Pero ¿saben ustedes cuál fue el verdadero impulsor de todo esto? El gozo. Nehemías te dice, no se entristezcáis, le decía al pueblo de Israel, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo de tener una relación con Dios. El gozo de ser iluminado. Que Dios te diga exactamente lo que eres para sanarte. Si Dios hubiera querido una cosa diferente, te hubiera destruido desde hace mucho, por no decir que desde Adán y Eva los hubiera destruido. Pero Dios tenía un plan. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y cuando nos distraemos de ese plan, cuando nos desconcentramos de ese plan, no se va a llevar a cabo. Estamos perdiendo lo que no nos imaginamos. Pero cuando buscas a Dios de corazón, cuando te interesa su persona, no lo que te puede dar, no que te acerques a Él con motivos equivocados, sino cuando te interesa verdaderamente Dios, empiezas a sentir una verdadera felicidad, que es el impulsor de tu vida. Ninguno de estos discípulos hubiera podido subir a esta barca si no hubiera ya experimentado esa satisfacción interna, esa paz interior, producto de la relación con Jesús. Recordemos lo que dijo Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién acudirás? ¿Al rey de Egipto, que representa este mundo? Dios le dijo a Israel, nunca, jamás vuelvas a este lugar. Y muchos de nosotros nos vamos a pasear ahí, a volver a ese lugar. Egipto representa la vida de esclavitud al pecado. Por eso te dice Dios, nunca, jamás vuelvas a este lugar. Sin embargo, nosotros nos damos nuestras paseaditas, ¿no? Vemos que Salomón se casó con la hija del faraón. Alianza política conveniente. Compraba caballos y luego los vendía. Y se hizo rico a través de esta relación. Pero ¿cuál fue el fin de ese hombre sabio al que Dios le dio sabiduría? Se desvió. Se corrompió su alma. Y lo que él menos hubiera querido, le sucedió. La maldición para su familia. Porque de su descendencia, solo 2 o 3 fueron leales. Josías, Ezequías, creo que acá más o menos. Josafat. Sí, pocos fueron leales. Pero la gran mayoría, no. ¿Quieres garantizar tu vida? Entrégate a Dios. Búscale a Él. Busca el compañerismo con Él.
No le des barnizadas de entrega. O sea, aquí nosotros, a nadie forzamos a que vengan y decimos, tú vienes porque quieres escuchar la voz de Dios. Y si traes un motivo equivocado, la verdad no te va a valer de nada. Tienes que venir a buscar a Dios. Nosotros sabemos, lo hemos experimentado. Yo mismo al hablar lo experimento. Es muy diferente al Zoom o grabar en cámara. Es muy diferente. Dios está presente con poder entre un grupo de personas que verdaderamente quieren adorarlo. Búscale sinceramente. Él te promete esto. Y esto es de Job. Pero ya de la parte diferente. 36. No apartará de los justos sus ojos. Antes bien, con los reyes los pondrá. En trono para siempre y serán exaltados. Y si estuvieran prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, Él les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. Despierta además el oído de ellos a la corrección. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus años, sus días en dicha y sus años en bienestar. Si no oyeren, Dios los desechará para siempre y perecerán sin sabiduría. Dios dice, no voy a apartar de los justos mis ojos. ¿Quién es el justo? ¿El que por sí mismo es bueno y hace obras? No. El justo es el que Dios justifica por medio de la sangre de Cristo y su arrepentimiento. Que se convierte en su hijo, que pasa a formar parte de la familia de Dios, que va a ser coheredero en Cristo, con Cristo de todas las cosas. Entonces, no apartará de ellos él sus ojos. Lo que viene adelante es que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes delante de Dios. A esto se refiere. No aquí el poder de esta vida. Reyes reinarán con Cristo 1000 años y después un reino eterno, incorruptible, sin absoluta relación con el pecado. Todavía en el milenio, por eso al final Dios tiene que soltar a Satanás, para que se defina quién es y quién no, porque sí va a haber pecado todavía, aunque va a ser reducido a su mínima expresión, porque Jesús mismo va a reinar y va a tener a todos sus hijos reinando, reyes y sacerdotes. Pero después de que haya abatido el pecado, esto es al final del milenio, donde Dios termina destruyendo a todos los que no creyeron, Dios traerá cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Va a haber quedado en ese entonces completamente extirpado el pecado. Todavía va a ser más hermoso. Pero ya es hermoso desde ahorita si tú tienes esta relación con Dios. Porque el reino de los cielos está entre nosotros. Si no, no estaría Dios hablándonos ahorita a través de su Espíritu Santo. El reino de los cielos ya está aquí porque tú ya puedes empezar a vivir los beneficios de todo lo que Dios promete a través de las promesas que nos ha dejado plasmadas en la Biblia. Entonces, ¿qué escoges? ¿Vas a subir a la barca o te vas a quedar fuera? Los perros, dice la Biblia, sin ánimo de ofender a nadie, estarán fuera. ¿Vas a recibir el amor de Dios? ¿Vas tú verdaderamente a regocijarte en Él? ¿Vas a vivir para agradarlo a Él o para agradarte a ti mismo o a los demás? Todo eso trae un costo. Pero recuerda, lo escondido de todas estas cosas es que Dios se empezará a revelar en tu vida. Y ahí es donde empieza la verdadera felicidad. Ahí es donde todas las cosas de este mundo dejan tener importancia. Todas las cosas que tú hoy todavía vives que te impiden la consagración porque tienen relación con el pecado,
las desecharás. Quítate delante de mí, ¿no? Apártate de mí como suciedad. Pero si todavía consientes como el mundo, acuérdate de Salomón. Ok, voy a tener alianzas con el faraón para obtener beneficios. Y cuando más lo necesitaba Israel, en lugar de confiar en Dios, le pide a Egipto que lo ayude, le dice, sí te ayudo, pero en cuanto tienen el primer enfrentamiento con el rey de Babilonia, no, aquí no nos metemos. Claro, después Nabucodonosor fue y conquistó Egipto, ¿verdad? ¿Y cuál fue el destino de esta nación también? Dejó de ser importante. Tenemos Egipto, un reino minimizado, un reino insignificante, y eso es lo que la Biblia profetizó. Todo lo que la Biblia ha dicho se ha cumplido. Esa es la evidencia de que la palabra de Dios es verdad. Pero los ignorantes, los superficiales, les es fácil criticar. Pero recuerden, la crítica siempre trae un sentido de justificar tu pecado. Y entonces, no es constructiva, no te va a ayudar. Muchas personas se enojan con Dios, muchas personas lo critican, pero porque no lo entienden, porque no lo buscan, porque no lo conocen. Si tú realmente quieres recibir las riquezas de su gracia, tienes que ceder todos tus derechos a Dios. Tienes que ser pobre en espíritu. Vamos a ver. Padre Santo, te queremos dar muchas gracias por este estudio. Gracias, Padre, porque sabemos que tú hoy tenías un mensaje preparado para que llegara a lo profundo de nuestro corazón. Y queremos manifestarte que lo único que queremos, Padre, es alabarte, bendecirte y hacer tu voluntad. Pero recuerda que somos débiles. Recuerda que somos humanos. Así que te pedimos que derrames toda tu gracia para que tú cumplas tu propósito en cada uno de nosotros y sobre todo que tú mismo, a través de tu amor infinito, incondicional, nos conquistes para una consagración total. Padre mío, te queremos pedir que no dejes de bendecir este lugar que nos abrió sus puertas para poder tener estos estudios y que también, Señor, tú bendigas a nuestra iglesia. Lo único que queremos es servirte y es reconocerte a ti. Así que, Señor, nos ponemos en tus manos para ello. Te pedimos, Padre, todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. El